La estenosis del canal medular es un síndrome clínico de claudicación neurogénica y o dolor radicular debido al estrechamiento del canal espinal o al pinzamiento de la raíz nerviosa. Como tal, la claudicación neurogénica es ese dolor que aparece cuando se realiza un esfuerzo y que por el contrario no se presenta en reposo. Este sucede debido a la congestión venosa en nervios sensitivos y motores, la cual dificulta un flujo sanguíneo de aporte de oxígeno normal. Mientras que el dolor radicular es ese típico dolor irradiado que se da por inflamación o compresión de raíces nerviosas a su salida de la columna vertebral. Puede abarcar la estenosis desde la zona occipito-atlantoidea hasta la región lumbosacra y su etiología suele ser congénita, traumática, neoplásica, pero principalmente degenerativa, aunque existen otros tipos de causas. Desde la terminología podemos hallar la diferencia entre espondilolisis y espondilolistesis. Espondilo hace referencia a vértebra, lisis a ruptura o en este caso fractura del istmo vertebral, el cual es un segmento óseo pequeño y fino que conecta carillas articulares en la parte posterior de la columna. Y listesis hace referencia a desplazamiento que puede ser anterior o posterior de un segmento cuerpo vertebral sobre otro. Esta suele ser causada inicialmente por una espondilolisis. Algunas discopatías o patologías del disco intervertebral son la protrusión, donde algunas capas del anillo fibroso se rompen de modo que el núcleo pulposo comienza a salir por esos espacios, produciendo un abultamiento pero no rotura. La extrusión es la salida del material del núcleo pulposo de los límites del anillo. El prolapso es la perforación de una parte del núcleo del disco a través del anillo fibroso y el secuestro es cuando el núcleo pulposo atraviesa el anillo fibroso y se ubica fuera del disco en el canal medular. Por su parte, la radiculopatía hace referencia a la pérdida o disminución de la función sensitiva y o motora de una raíz nerviosa, la misma que se encuentra distribuida en un dermatoma específico. Esta no suele poner en peligro al paciente, sin embargo, es de las causas más comunes de dolor, debilidad e incomodidad, resultando en un gran ausentismo laboral. El dolor lumbar corresponde a uno de los motivos de consulta más prevalentes en los distintos sistemas de salud a nivel mundial, implicando ausentismo laboral, gastos en salud y correspondiendo con un problema de salud pública bastante relevante. Se define como dolor, tensión muscular o rigidez localizados por debajo del margen costal y por encima de los pliegues glúteos inferiores, que incluye o no sintomatología en las piernas. Este dolor lumbar se puede clasificar en agudo, subagudo o crónico. Es de origen multifactorial y se deben tener en cuenta unas banderas rojas o signos de alarma que nos podrían estar indicando otras patologías como se muestra a continuación. Por tanto, aquí es donde radica la importancia de una buena realización de la historia clínica para obtener un diagnóstico y un pronóstico acertado para nuestro paciente. También existen unas banderas amarillas para el dolor lumbar, las cuales ya hablan más de factores psicosociales de cronificación, de comportamientos ante el dolor, de somatización, que deben ser tenidas en cuenta. Como principales factores de riesgo para aparición de dolor lumbar tenemos la edad, a mayor envejecimiento o a partir de los 30 a 40 años, la falta de ejercicio con musculatura débil y atrofiada de la espalda o abdomen, el sobrepeso, ya que representa una sobrecarga para la espalda. Algunas enfermedades o comorbilidades pueden contribuir a la aparición de dolor lumbar. La inadecuada manipulación de cargas, sin el uso de las piernas, sino compensando con la espalda, puede contribuir. Las personas con trastornos psicológicos tienen un factor de riesgo mayor para presentar dolor de espalda debido a las tensiones musculares que pueden aparecer por eso. Y hábitos tóxicos como fumar pueden derivar en algunas complicaciones como hernias discales, reducción de flujo sanguíneo. Como principales signos y síntomas del dolor lumbar tenemos malestar sordo y persistente, ya que el dolor permanece dentro de la zona lumbar como un dolor axial que generalmente se describe como sordo y puede acompañarse de espasmos musculares, movilidad limitada, dolor en las caderas y pelvis. También es un dolor radiante o punzante cuando está más asociado a ciática, el cual se extiende por el glúteo y las piernas. Es más probable que este tipo de dolor se sienta como punzante, ardiente o hormigueante.
Es un dolor que se ve afectado por la posición, ya que empeora en algunas y mejora con otras. Por ejemplo, el estar sentado durante periodos prolongados ejerce mucha presión sobre los discos inferiores. Es un dolor que es peor cuando se despierta debido a la disminución de flujo sanguíneo combinada con la mala postura durante el sueño, que puede aumentar la rigidez y el dolor. Y es un dolor que se desarrolla lentamente en el tiempo, por síntomas causados por movimientos repetitivos o posturas que provocan tensión, que tienden a aparecer lentamente y a empeorar progresivamente. El dolor puede aparecer después de ciertas actividades o al final de un largo día y puede sentirse como un dolor constante. También es un dolor que mejora con el movimiento, ya que este alivia la sintomatología. Ya hablando de otro tema, por otro lado tenemos pruebas semiológicas para radiculopatías. Estas pruebas cervicales es Spurling, distracción cervical, tensión de miembros superiores y shoulder abduction relief sync. Algunas, la segunda y la cuarta, son para distracción, mientras que las otras son pruebas de provocación. Sin embargo, las pruebas para radiculopatía lumbar, la Seg y Bragard, son complementarias y el Sloan test, las tres son de provocación. Para terminar, tenemos algunas intervenciones quirúrgicas que se practican en la columna vertebral. Tenemos la fasectomía, que es una resección de la faceta articular, especialmente las pequeñas articulaciones intervertebrales, con el fin de reducir una luxación vertebral cervical o practicar un recalibrado lumbar. La foraminotomía es la cirugía que se realiza para ensanchar la abertura de la columna vertebral por donde las raíces nerviosas salen del conducto raquídeo. Se realiza cuando la abertura de la raíz nerviosa se vuelve estrecha, lo cual puede ejercer una presión sobre el nervio. Esta afección se denomina como estenosis raquídea del agujero vertebral. Por su parte, la disectomía es una cirugía que se realiza para extirpar todo o parte de la amortiguación que ayuda a sostener parte de la columna vertebral, es decir, los discos intervertebrales. Esto se realiza cuando uno de los discos se sale de su lugar, es decir, se hernia, y el gel suave en su interior presiona a través de la pared del disco. Este puede ejercer una presión sobre la médula y los nervios que van saliendo de la columna vertebral. Y la laminectomía es una cirugía para extirpar la lámina, la cual es una parte del hueso que constituye una vértebra. Esta también se hace para extirpar espolones óseos o una hernia discal. Se realiza con frecuencia para tratar la estenosis raquídea, porque en el procedimiento se extirpan huesos y discos dañados y se abre más espacio para los nervios raquídeos y la columna. La columna vertebral se puede entender mejor si la dividimos en tres pilares, uno grande en la parte anterior y dos pequeños en la parte posterior. El pilar anterior está formado por los cuerpos de las vértebras y los discos intervertebrales, mientras que los pilares posteriores están constituidos por el arco vertebral y las articulaciones unidas por los ismos. Estos pilares están conectados por los pedículos, que son estructuras muy resistentes. Los pilares posteriores están unidos por las láminas y entre ellos se forma el agujero vertebral, que en la región lumbar es amplio y triangular. La superposición de estos agujeros forma el conducto raquídeo. El cuerpo vertebral es eficaz para resistir las fuerzas de compresión gracias a la disposición de sus trabéculas. Las trabéculas verticales conectan los platillos vertebrales y las horizontales se extienden hacia las apófisis articulares y el arco posterior. Sin embargo, hay una zona más débil en la parte anterior del cuerpo vertebral, que es menos resistente y tiende a hundirse en lesiones por hiperflexión. La resistencia a la fractura por compresión entre los cuerpos vertebrales está entre 600 y 800 kilogramos, siendo el cuerpo vertebral más propenso a fracturarse que el disco intervertebral. Esta resistencia disminuye con la edad debido a la pérdida de masa ósea, que puede reducir la resistencia en un 50% si cae un 25%. Aunque la tasa de pérdida mineral ósea es similar en hombres y mujeres, las mujeres tienden a presentar una tasa de pérdida menor a los 50 años. La columna vertebral está conformada por 5 segmentos. La columna cervical, que está compuesta por 7 vértebras de C1 a C7. La columna torácica dorsal, compuesta por 12 vértebras de T1 a T12. La columna lumbar está compuesta por 5 vértebras de L1 a L5
y el sacro está formado por 5 vértebras fusionadas de C1 a C5. Para terminar tenemos el coxis, que generalmente está compuesto por 3 a 5 vértebras fusionadas en el extremo final de la columna. Ya pasando a hablar de las curvaturas naturales de la columna, estas son de gran importancia para el equilibrio y la postura correcta en el cuerpo. Cuando las curvas están en sus ángulos naturales, el cuerpo es capaz de absorber mejor los impactos, mantener una alineación saludable entre cabeza, hombros, cadera y pies, reduce el riesgo de sobrecarga en los discos intervertebrales, ligamentos y músculos. La primera curva es la lordosis cervical, que vista desde una vista lateral es una curva cóncava hacia adentro, localizada en la región del cuello. Se forma como resultado de la necesidad de mantener la cabeza erguida. Su función es facilitar el soporte del peso de la cabeza y proporcionar una gama de movimientos como la rotación y la flexión de la cabeza. La segunda curvatura es la sifosis dorsal, la cual es una curva convexa hacia afuera en la región media de la espalda, que involucra las 12 vértebras torácicas. Se desarrolla debido a la necesidad de soportar la caja torácica y proteger órganos vitales como el corazón y los pulmones. Su función es brindar protección y permite cierta flexión hacia adelante del tronco. La siguiente curvatura es la lordosis lumbar. Es una curva cóncava hacia adentro, localizada en la región lumbar, parte baja de la espalda. Esta es una región que soporta la mayor parte del peso corporal y es fundamental para la estabilidad y la movilidad de la columna. En cuanto a su función, es darle soporte del torso y permite la movilidad de la parte baja de la espalda, ayudando en la flexión, extensión y rotación de la cintura. La cuarta curvatura es la curvatura sacrocoxígea, la cual es una curva convexa hacia afuera en la región del sacro y el coxis, formada por la fusión de vértebras. No es una curva móvil, pero es crucial para la estabilidad de la pelvis. En cuanto a su función, es distribuir el peso hacia las piernas y ayuda a conectar la columna con la pelvis en una zona de soporte estructural. Las vértebras están formadas por las siguientes estructuras: un cuerpo vertebral, el cual soporta el peso corporal; un arco vertebral, el cual se encarga de proteger la médula espinal, formado por pedúnculos, los cuales conectan el cuerpo con el arco, y las láminas, las cuales cierran la parte posterior del arco. Tenemos el foramen vertebral, que es el orificio central por donde pasa la médula espinal. Pasamos a las apófisis vertebrales, que son 3: la espinosa, que es la proyección hacia atrás; las transversas, que son las proyecciones laterales; y las articulares superiores e inferiores permiten la articulación entre vértebras. Tenemos los discos intervertebrales, los cuales amortiguan y separan las vértebras; el foramen intravertebral, que es el espacio entre vértebras para el paso de nervios; las carillas articulares, las cuales facilitan el movimiento entre vértebras; los procesos unciformes, los cuales se encuentran en las vértebras cervicales y estabilizan el movimiento lateral; las carillas costales en las vértebras torácicas, las cuales permiten la articulación con las costillas. Estas estructuras proporcionan soporte, estabilidad y protección a la columna y a la médula espinal. Las diferencias significativas en las diferentes vértebras son: primero, las vértebras cervicales. En cuanto a su tamaño, son pequeñas y ligeras debido a que soportan menos peso. El foramen vertebral es grande para acomodar la médula espinal. Cuentan con C1 del atlas, la cual carece de cuerpo vertebral, tiene una forma de anillo y se articula con el cráneo para permitir el movimiento de sí, o la flexo-extensión de cuello. El C2 del axis tiene una proyección vertical llamada apófisis odontoides, que se articula con el atlas y permite el movimiento de rotación de la cabeza, el movimiento de no. Apófisis transversas poseen forámenes transversos por donde pasan las arterias vertebrales que irrigan el cerebro. Pasamos a las apófisis espinosas, las cuales son bífidas en la mayoría de las vértebras cervicales, excepto en C7, que tiene una apófisis espinosa más prominente. En cuanto a las vértebras torácicas, son de tamaño medianamente grandes, más robustas que las cervicales, ya que soportan más peso. El foramen vertebral es más pequeño en comparación con las vértebras cervicales. Poseen carillas costales en los cuerpos y apófisis transversas para articularse con las costillas. Su apófisis espinosa es larga, inclinada hacia abajo y se superpone, lo que limita la extensión de la columna torácica. En cuanto a movilidad, tiene una movilidad menor que las vértebras cervicales y lumbares debido a la rigidez que proporciona la caja torácica. En cuanto a las vértebras lumbares, son las más grandes y robustas debido a que soportan el peso de la parte superior del cuerpo. Su foramen vertebral es relativamente pequeño en comparación con las vértebras cervicales. Su apófisis espinosa es corta y gruesa y orientada casi horizontalmente. Las apófisis transversales son largas y delgadas, pero sin forámenes transversos. El cuerpo vertebral es muy grande, bien como con forma de riñón, para soportar la mayor carga. Y en cuanto a movilidad, tiene mayor flexión y extensión que en otros segmentos, pero limita las rotaciones. Las vértebras sacras consisten en 5 vértebras fusionadas en una sola estructura triangular. Forman la parte posterior de la pelvis, poseen forámenes sacros para el paso de los nervios sacros. La parte superior S1 se articula con la vértebra lumbar L5 y la parte inferior se articula con el coxis. La cresta sacra es una estructura prominente en la parte posterior del sacro. En cuanto al coxis,
Es de tamaño muy pequeño y en forma de punta, compuesto por 3 a 5 vértebras fusionadas, no tenía apófisis espinosas ni transversas destacadas. Se considera una estructura vestigial, es decir, no tiene una función importante en los humanos modernos, aunque actúa como punto de inserción para algunos músculos y ligamentos del suelo pélvico. Los discos intervertebrales son estructuras cartilaginosas que se encuentran entre las vértebras de la columna, brindando soporte y flexibilidad. En cuanto a sus características, cuentan con un núcleo pulposo, la cual es la parte interna gelatinosa formada por agua y proteínas que actúa como amortiguador. Cuentan también con un anillo fibroso, que es la capa externa dura y resistente, formada por varias capas de fibras de colágeno dispuestas en diferentes direcciones para proporcionar estabilidad. En cuanto al tamaño, varía según el segmento vertebral. Los discos son más gruesos en la región lumbar y más delgados en la cervical. En cuanto a su localización, se encuentran entre los cuerpos vertebrales desde la segunda vértebra cervical C2 hasta la primera vértebra sacra S1. No hay discos entre las vértebras fusionadas del sacro y el coxis. En cuanto a su vascularización, los discos carecen de irrigación sanguínea directa, lo que le otorga una baja potencial de regeneración y cicatrización. Se nutren por disfunción desde los cuerpos vertebrales. En cuanto a sus funciones, está la función de amortiguar impactos, absorben y disminuyen las cargas que la columna recibe al realizar actividades como caminar, saltar o levantar objetos pesados protegiendo las vértebras. Permiten la movilidad, proporcionan flexibilidad a la columna, permitiendo movimientos como la flexión, extensión, inclinación lateral y rotaciones. Mantener la separación vertebral ayuda a mantener la distancia entre las vértebras, lo que permite el correcto funcionamiento de las articulaciones intervertebrales y la salida de los nervios espinales a través de los forámenes intervertebrales. Y como última función, tiene la función de estabilidad. Ligamentos de la columna vertebral. Primero tenemos el ligamento longitudinal anterior. Este recorre la parte anterior de los cuerpos vertebrales desde el cráneo hasta el sacro. Su función es limitar la extensión excesiva de la columna, evitando que las vértebras se separen hacia atrás. Luego tenemos el ligamento longitudinal posterior. Este va por la parte posterior de los cuerpos vertebrales dentro del canal vertebral y también se extiende desde el cráneo hasta el sacro. Su función es limitar la flexión excesiva de la columna, evitando que las vértebras se desplacen hacia adelante. Como tercero tenemos el ligamento amarillo, ligamento flavum. Este conecta las láminas de las vértebras adyacentes a lo largo de toda la columna. Su función es limitar la flexión de la columna, ayudar a mantener la posición erecta gracias a su elasticidad y también cierra la parte posterior del canal vertebral. Como cuarto, el ligamento interespinoso. Este se encuentra entre las apófisis espinosas de las vértebras adyacentes y su función es limitar la flexión de la columna vertebral. El ligamento supraespinoso cubre las puntas de las apófisis espinosas desde la séptima vértebra hasta el sacro y ayuda a limitar la flexión de la columna y proporciona soporte para las apófisis espinosas. El sexto es el ligamento nucal. Este se extiende desde la base del cráneo hasta la séptima vértebra cervical y su función es limitar la flexión de la cabeza y el cuello, proporcionando un soporte en la región cervical. Como último tenemos el ligamento intertransverso. Este se encuentra entre las apófisis transversas de las vértebras adyacentes y su función es limitar la flexión lateral de la columna vertebral. El ligamento longitudinal posterior es quien mayor inervación tiene y está ricamente inervado por las fibras nerviosas del plexo nervioso vertebral, especialmente en su capa superficial, lo que lo convierte en un importante generador del dolor en condiciones como las hernias discales o la degeneración discal, ya que puede verse afectado cuando el disco se desplaza o se inflama. Articulaciones que se conforman en la columna vertebral. Primero tenemos las articulaciones intervertebrales. Estas se encuentran entre los cuerpos vertebrales adyacentes y permiten movimientos de flexión, extensión y flexión lateral de la columna vertebral. Articulaciones sigapofisiarias. Estas se encuentran entre las apófisis articulares superiores e inferiores de las vértebras adyacentes y permiten movimientos limitados de deslizamiento entre las vértebras. Estas articulaciones contribuyen a la estabilidad de la columna y a la distribución del movimiento entre las vértebras. Articulación atlanto-occipital. Esta se encuentra entre el atlas C1 y el hueso occipital del cráneo. Permite movimientos de flexión y extensión de la cabeza. Articulación atlantoxoidea. Esta se encuentra entre el atlas y el axis C1 y C2. Permite la rotación de la cabeza. Articulación oncovertebrales o articulaciones de Luschka. Estas se encuentran entre los procesos unciformes de las vértebras cervicales y los cuerpos vertebrales adyacentes de C3 a C7 y contribuyen a la estabilidad y limitan los movimientos laterales en la columna cervical. Articulación lumbosacra. Esta se encuentra entre la última vértebra lumbar L5 y la primera vértebra sacra S1. Soporta una gran carga de peso y permite una ligera flexión y extensión. Articulación sacroiliaca. Esta se encuentra entre el sacro y los huesos ilíacos.
Su función es transmitir el peso del cuerpo desde la columna vertebral hacia las extremidades inferiores, las cuales son fuertes y tienen un movimiento limitado. Y la articulación sacrococcígea, que se encuentra entre el sacro y el coxis, esta tiene una movilidad limitada, generalmente permitiendo movimientos menores, los cuales se pueden hacer más evidentes durante el parto.